Es un privilegio para mí estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor, así que tengo el desafío de poder compartir el texto en Deuteronomio capítulo 6, del verso 20 al 25. Voy a dar lectura al texto, ustedes lo tienen ahí. Dice: el día de mañana, cuando tu hijo te pregunte ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios les mandó cumplir? Le dirás: en Egipto éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con mano poderosa. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó en Egipto grandes señales y prodigios y milagros terribles contra el faraón y contra toda su casa. Nos sacó de allá para traernos aquí y darnos la tierra que juró dar a nuestros padres. El Señor nuestro Dios nos mandó cumplir todos estos estatutos y temerlo, para que nos vaya bien siempre y Él nos conserve la vida, como hasta el día de hoy, si tenemos cuidado de poner por obra todos los estatutos, estos mandamientos, delante del Señor nuestro Dios, como Él nos lo ha mandado, tendremos justicia. Tengamos un tiempo de oración. Amado Señor, estamos delante de usted, delante de su palabra. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento para que podamos ver a Cristo en tu palabra, para que podamos ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero para que también, Señor, podamos ver quiénes somos. Trae esperanza, Señor, a nuestros corazones. Trae consuelo también a nuestra alma. Fortalece nuestro corazón, Señor, mientras escuchamos tu palabra. Señor, llévate todo mal pensamiento, toda distracción en nuestro corazón, toda situación que hayamos podido vivir en la semana o incluso hoy. Que tú seas el centro y que tomes el control absoluto, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hace un tiempo atrás, hace unos 15, 16 años atrás, estábamos de novio con mi esposa. Estábamos de novio y yo me compré una moto y la iba a visitar en moto cada vez a su casa, unos 10 kilómetros más o menos. Todos los días ahí la visitaba, compartíamos todo. Y ella me dijo: me gustaría aprender a andar en moto. ¿Estás segura? Le dije yo. Ya, bien, entonces recuerda lo siguiente. Y le empecé a explicar: embriague, acelerador, pie izquierdo, cambios, y pie derecho, freno trasero. ¿Recuerdas? Sí, no, sí lo recuerdo ya. Empecé a enseñar, dimos la vuelta por el pasaje y todo bien. Ya, pero ahora yo quiero sola, me dijo. ¿Estás segura? Y yo la vi un poquito temerosa. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Y yo estoy al fondo del pasaje y al final del pasaje hay una avenida y empieza a acelerar y yo empiezo a tiritar y empiezo a acelerar. Y yo le había dicho: recuerda lo que te dije: embriague, acelerador, freno, cualquier cosa frenas. Y la veo que empieza a acelerar y llega al pasaje y yo: frena, y no frenaba. Pasó de largo del pasaje, gracias a Dios no pasó un micro, un auto, nada, pero quedó pegada en la pandereta del frente. Ahí la moto saltó y yo corrí, la vi ahí, la abracé, la llevé. No estábamos casados todavía. La llevamos a la casa y estaba mi suegro ahí: no sé qué pasó, y me miraban así con cara de no cuidaste a mi hija, te querés casar con ella, no cuidaste. Y ella lloraba. Yo no sé si ella estaba llorando por el dolor o estaba llorando de vergüenza o por el orgullo de haberse caído. Pero en ese momento yo recuerdo que ella en algún momento no recordó bien las instrucciones del amor. Entonces, a propósito de eso, a todo esto no cuento esto para humillar a mi esposa. Yo le pregunté primero si podía hablar de eso. Me dijo que sí. Entonces, a propósito de recordar, el libro de Deuteronomio es la repetición de la ley del Señor. ¿Por qué el Señor quiere repetirnos ciertas cosas? Porque ciertamente olvidamos. Y olvidamos precisamente el Evangelio. Olvidamos precisamente de que no nos mandamos solos, de que el Señor dirige nuestras vidas, de que Él es soberano, que Él es Señor. Entonces, posiblemente en la serie que ustedes vienen escuchando en Deuteronomio,
Han escuchado que Moisés está predicándole a un pueblo que está a punto de entrar en la tierra prometida. Y este pueblo necesita recordar por lo menos 3 verdades que yo vi en este texto. 3 verdades. Ellos necesitan recordar para poder darle sentido a la obediencia al Señor. Y la primera verdad que quiero compartir con ustedes es que ellos deben recordar la fidelidad del Señor. El verso 20 dice: el día de mañana, cuando tu hijo te pregunte ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios nos mandó cumplir? Y le dirás: en Egipto éramos esclavos de Faraón, pero el Señor nos sacó de allá con mano poderosa. Fíjense que esta pregunta que el niño hipotéticamente le va a hacer a sus padres es una pregunta fundamental. En otras palabras, la pregunta de este niño es: ¿por qué tenemos que obedecer al Señor? Esa es la pregunta. Y de pronto, para los que son padres, nosotros estamos en plena crianza, tenemos una hija mayor de 13, de 8 y de 2 años. Entonces la palabra obediencia de nuestras bocas sale constantemente. Ustedes saben, ¿no? Tienes que obedecer, tienes que obedecer. Y de pronto uno como padre intenta comprar la obediencia de nuestros hijos. Bueno, sí, un tiempo a las chiquillas le dieron ganas de ir al McDonald's. ¿Quieren ir al McDonald's? ¿Quieren una semana repitiendo? ¿Quieren ir al McDonald's? Bueno, y ahí se me ocurrió la genial idea. Sí, bien, pueden ir al McDonald's, sí. Por una semana tú lavas la loza. Y ahí como que le cambió la cara. Lavaron la loza a la chiquilla ahí y fueron al McDonald's. Entonces, después de eso nosotros nos dimos cuenta que en el fondo lo que estábamos enseñando a nuestras niñas era totalmente lo contrario a lo que el Evangelio nos dice. Y en ese momento, ellas, bueno, fuimos al McDonald's, comimos una rica hamburguesa y todo. Por una mala comprensión de lo que es el Evangelio, nosotros podemos estar viviendo equivocadamente. Recuerdo otra vez, cuando la Pasita, que es la del medio, que tiene 8 años, que es simpática, ella me dijo un día, salimos a caminar: papá, ¿sabes que me saqué un 7 en la prueba del libro? Del libro que la mamá te estaba repitiendo que tenías que leer todo el tiempo, toda la semana. O sea, por un mes estuvieron repitiendo que tenías que leer el libro. Sí, esa semana. Sí, y me saqué un 7. ¡Qué buena! Pero papito, no... ¿y leíste el libro? Le dije. No, no lo leí. ¿Y cómo te sacaste un 7? El Señor me ayudó, me dijo. Entonces, en ese momento yo me reí igual que ustedes. Pero al tiro dije yo: ¿qué estamos formando? Y en ese momento dije: una mala comprensión del Evangelio de los padres y también de nuestras pequeñas. Entonces, fíjense, porque en Egipto éramos esclavos. El papá tiene que contarle una historia al hijo y fíjense la expresión: éramos esclavos de Faraón. Efesios capítulo 2 nos dice que nosotros en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que en otro tiempo pasado vivíamos, que en ellos todos nosotros también vivíamos en otro tiempo siguiendo los deseos de nuestra naturaleza humana y haciendo lo que nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza hijos de ira. Fíjense los verbos, todos en pasado. Ahora, éramos. Qué bueno recordar lo que éramos sin Cristo, ¿no? Porque de esa manera la gracia de Dios en nuestro diario caminar es más deleitosa para nosotros. Vivimos también más alertas. O Juan capítulo 5, verso 40, nos dice que nosotros no podemos venir al Señor. O sea, en el Juan 6, 44, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. En Juan 5, 40, dice que ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Y así, en 2 Timoteo también nos dice: corrige con mansedumbre a aquellos que se oponen a la verdad, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, y fíjense al final, y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de Él. Y hay otros textos más que muestran esa realidad en la cual tú y yo estábamos, sin Cristo. Entonces observen que el Padre entonces va a responder esta pregunta
¿Por qué tenemos que obedecer? Y el padre tiene que contar una historia. Con mano poderosa el Señor nos sacó de Egipto. Es como, papá, ¿por qué tenemos que obedecer? Bueno, hijo, mira, hace algún tiempo nosotros estábamos bajo esclavitud en Egipto. No podíamos escapar de ese lugar por nuestras propias fuerzas. Éramos débiles, éramos frágiles. Y de pronto, el Señor nos empezó a bendecir en Egipto. Fueron 400 años. Y en ese momento, cuando el Señor nos empieza a bendecir, nosotros parece que nos olvidamos del Señor y empezamos a vivir como otros, aquellos que no aman al Señor. Éramos esclavos de Egipto. Entonces, lo interesante de esto, de esta frase que éramos esclavos de Egipto, es que los egipcios el capítulo 1 nos muestra que la esclavitud significó para ellos crueldad y los egipcios le amargaron la vida al pueblo hebreo, a los israelitas. Así lo dice textualmente, y de la misma manera, el pecado para usted y para mí puede hacer lo mismo: atraparnos, tratarnos con crueldad y amargar nuestra vida. ¿Se acuerda del rey David? Cuando peca, o en uno de sus pecados con Betsabé. Y después del pecado de él, se aparece un profeta del Señor, llamado Natán, ¿cierto? Y le empieza a contar otra historia, empieza a compartir con él el Evangelio. Mira, había un hombre que tenía varias ovejitas, hartas, muchas, y había otro que tenía solo una. Y esa ovejita dormía con él, la abrazaba, comía, la amaba tanto. Entonces llegó una persona de visitante, y este hombre que tenía varias ovejitas, en vez de tomar una de ellas, de las de él, va y toma la única que tenía este hombre. Se la arrebata y la toma para dársela a este hombre. ¿Qué haga? Dijo David, ese hombre debe morir. Y Natán al tío le dice, no sé con qué tono tiene que haberlo dicho, así como, yo creo que tiene que haberle dicho, ese eres tú. Ese eres tú. Y esa frase, el Espíritu Santo tiene que haber convencido de pecado a David. Y David después dice en el Salmo 51, contra ti, solamente contra ti he pecado, Señor. Crea en mí un limpio corazón. No me eches delante de ti. Ten misericordia, y él recibe el perdón del Señor. Las consecuencias finalmente fueron, ustedes lo saben, catastróficas. Pero ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 9, hay algo que me llamó la atención de la respuesta de Natán después de esa conversación. Después que le dice, ¿eres tú? Él le dice, ¿por qué tuviste o por qué despreciaste mi palabra? ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Dios es fiel y nosotros constantemente nos estamos desviando de Dios cuando olvidamos que Dios es fiel. Pero fíjense, en ese momento David recordó la fidelidad de Dios. Para nosotros debemos recordar también la fidelidad de Dios cuando tropezamos con el pecado, en nuestro intento sincero de amar y obedecer al Señor. Debemos recordar la fidelidad del Señor, porque Dios es fiel para perdonar. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso ahora miramos nuestro pasado en Egipto, nuestro pecado lejos de Dios, lo miramos a la luz de la gracia y de la fidelidad de Dios. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante son todas hechas nuevas. Dios es fiel también en la tentación. 1 Corintios 10, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel
y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan soportar, sino que junto a la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Esto es interesante. Dios es fiel para perdonar, Dios es fiel en la tentación y Dios es fiel cumpliendo su propósito en nuestras vidas, de formar a Cristo en nosotros. Filipenses 1:6. Estoy persuadido de esto. Para ti, mi hermano, que quizás estás luchando con una prueba, con una dificultad, o estás pasando por un momento de dolor. Estoy persuadido de esto, de que aquel que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que Él ha comenzado la obra en nosotros y Él está perfeccionándonos, es decir, acercándonos cada día más a Cristo. Dios es fiel, recuerda su fidelidad. Pero hay otra verdad que nosotros debemos recordar y que el pueblo de Israel también debía recordar. Que debemos recordar el gran amor de Dios por su pueblo. Verso 22 dice: ante nuestros propios ojos el Señor realizó en Egipto grandes señales y milagros terribles contra Faraón y contra toda su casa. ¿Cuáles fueron estas señales y estos milagros que el Señor realizó? Bueno, después de haberlos amado, haberles entregado una ley para que ellos vivieran en obediencia, y ellos estando esclavos en Egipto, sin poder autoliberarse, el Señor los liberó en medio de con gran poder, anunciándole a Faraón a través de todas las plagas, a través de todos los anuncios que Dios por medio de Moisés le enviaba. Y ocurre algo interesante aquí, que a propósito que ellos debían recordar el gran amor de Dios. Deuteronomio más adelante, en el capítulo 7, versos 7 al 8, ahí en ese texto se revela cuál es la motivación de Dios de haberlos rescatado con mano poderosa. Dice: el Señor, esta es la versión Reina Valera contemporánea, el Señor no te ama ni te eligió por ser la nación más grande de todas, pues eras la más pequeña. Lo hizo porque el Señor te ama y quiere cumplir la promesa que les hizo a tus antepasados, que el Señor te sacaría de Egipto con su gran poder y te libraría de la esclavitud y del poder de Faraón, el rey de Egipto. El Señor le da en Éxodo capítulo 12, les habla específicamente qué es lo que tenían que hacer para que cuando viniera el ángel de la muerte y matara a los primogénitos, a los hijos mayores, ellos tenían que sacrificar un cordero que fuera perfecto, y la sangre de ese cordero tenían que pasarla por el marco de la puerta. Entonces, cuando viniera la muerte, el ángel de la muerte, al mirar eso, iba a pasar de largo. Milagro, un milagro extraordinario, pero no puede ser, o sea, esto no puede ser más claro de lo que es el Evangelio. Y ese día, en ese acontecimiento, o sabemos nosotros que hay un acontecimiento mucho más poderoso que ese, que es cuando nuestro Señor Jesucristo muere en una cruz por nuestros pecados. Muere por nuestros pecados, un poder mucho más glorioso, más eterno, más poderoso, cuando Él muere en la cruz por nuestros pecados. Cristo, cuando muere en la cruz, nos libera del pecado, nos libera del poder del pecado y de la muerte, allí en la cruz. Fue allí en la cruz donde tu culpa, mi culpa, quedó clavada, donde mi vergüenza queda clavada ahí en la cruz, donde mi pasado fue cancelado ahí. Allí en la cruz es donde nuestro Señor Jesucristo cargó con todo el peso del pecado. Él lo cargó en la cruz. Por nuestra rebeldía, por nuestra autosuficiencia, por nuestro orgullo. El Señor allí en la cruz dijo: consumado es.
consumado es cómo no vivir agradecidos por su gran amor. Cómo no obedecer por esta razón tan potente de su amor por nosotros. Romanos 8 nos dice: ¿quién nos podrá separar de este amor tan grande? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni desnudez. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 23 nos dice: nos sacó de allá, de Egipto, para traernos aquí y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Este tema de la tierra, de la promesa de la tierra, es un tema para los israelitas, porque recuerden que ellos estuvieron 400 años en Egipto, posteriormente 40 años en el desierto. Entonces era un tema el lugar de la tierra para ellos, donde el Señor finalmente los sustenta, les da alimento, les da agua, les da provisión, los alumbra en la noche con una columna de fuego. Y esto es extraordinario, porque como el Señor trató con ellos en el desierto, a través de cuando se golpeó la roca, salió el agua, les sació la sed. Con la columna de fuego los alumbraba de noche, era su luz. Cuando tenían hambre les daban el maná y eran alimentados. Y el Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, Él dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida, el que coma de mí no tendrás hambre jamás, serás saciado. Esto es tremendo, porque Jesús está confirmando una realidad que el Antiguo Testamento nos está revelando acerca de Cristo, para que nosotros hoy podamos verlo así y podamos deleitarnos en eso. Fíjense que el tema de la tierra también para ellos representaba descanso, representaba seguridad. Pensando en esto, hace un tiempo atrás, todos pagamos dividendos, ¿no? La gran mayoría, ¿cierto? Hace un tiempo atrás pagamos el último dividendo de la casa. Y cuando fui a pagar el último dividendo de la casa, sentí un alivio, como que una mochila grande se me cayó atrás. ¡Oh, qué alivio más grande! ¡Qué descanso más grande! Dije. Pero después de eso pensé, y a las semanas después parece que me di cuenta que venía otra hija. Entonces, económicamente pensando en el descanso de no pagar más un dividendo, ustedes saben lo que significa tener hijos hoy día. Entonces dije yo, el descanso para nosotros a veces es muy momentáneo, pero los israelitas esperaban un descanso permanente a través de esa tierra. ¿Y qué significa este descanso? El Espíritu Santo debe haber capacitado de una manera extraordinaria a Abraham. En el capítulo 15, cuando le dice, Dios le promete una tierra, le promete una descendencia, le promete protección, le hace un pacto con Abraham y le promete una tierra. Y fíjense que, porque Abraham en ese momento vio a Cristo. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. ¿Por qué? En Juan capítulo 8, Jesús mismo hablando de Abraham dice: Abraham, vuestro padre, se gozó. Todo lo contrario a lo que el pecado hace en nuestra vida, amargarnos. Abraham, en ese momento, cuando recibió la promesa del Señor, creyó por la fe en Cristo futuro, se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Qué tremendo como toda la Escritura nos habla de nuestro gran Salvador Jesucristo. Es una riqueza que tenemos, hermano, porque podemos predicar la Biblia, podemos predicar la palabra de Dios, y no a Cristo y perderlo. Es un privilegio ver a Cristo en las Escrituras. La tierra prometida, allá en Génesis capítulo 15, es Cristo. Es nuestro sustento, es nuestra paz, es nuestro descanso.
La tierra prometida, el cielo eterno que esperamos, no sirve de nada si no está Cristo. Es a Él a quien anhelamos, es a Él a quien queremos, es a Él a quien amamos, es a Él a quien obedecemos, es a Él a quien servimos. Entonces, por eso Colosenses 2:10 nos dice: en Cristo ustedes están completos, están saciados. Entonces la obediencia al Señor nunca será entonces una condición para nuestra salvación, pero sí una evidencia de un corazón agradecido por ser amado por Dios. Amado por Dios porque merecía la muerte, porque no merecía nada, un castigo eterno, y por medio de Cristo, por su vida, muerte y resurrección, obtengo esta vida eterna que es Cristo. Recuerda su amor. Entonces, la última y tercera verdad que vemos en el texto y que el pueblo del Señor debe recordar y no debe olvidar, y nosotros también, porque nos parecemos mucho, ¿cierto?, al pueblo hebreo, los israelitas, es que mientras obedecemos al Señor, no olvidemos su gracia. Verso 25. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. La otra versión al final dice: tendremos justicia. Parece notar el texto como que nuestra salvación es por obras. Si yo obedezco, finalmente el Señor me va a amar o me va a salvar. Pareciera que dice eso. Preguntando por aquí y por allá, hablé con el pastor: estoy complicado, pastor, con este texto, ayúdeme. Y él me dijo una pura palabra, me alumbró: contexto, me dijo. Ahí fui al contexto. Y el contexto de Deuteronomio no está hablando de la salvación por obra. Está hablando de que este pueblo debe amar y obedecer a Dios, porque ese es su primer llamado y primordial llamado en la vida, de amar a Dios. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Oye, Israel, ¿sí? Hace una semana atrás escucharon, me imagino, esa predicación. Desde ahí nace nuestra obediencia. El Señor nos rescata, nos da un nuevo corazón, abre nuestro entendimiento, nos da nuevos deseos, perdona nuestros pecados. Ahora estamos en Cristo, hemos sido aceptados, hemos sido amados perfectamente, nos ofrece una salvación eterna, segura para nuestras vidas. Y por razón de eso nosotros obedecemos por amor. Entonces, este tema de la obediencia no puede ser por ningún caso un requisito para nuestra salvación. No puede estar más lejos de la fe bíblica, de la Escritura. Lo que sí Moisés está diciendo acá es que nuestra obediencia es el fruto de haber sido justificado por otro. ¿Recuerdan el sacrificio? Cordero tuvo que ser sacrificado para que ellos no murieran, para que ellos fueran salvados. Entonces, lo que en este sentido, por esa razón Abraham creyó por justicia. Entonces, ¿por qué debemos obedecer a nuestro Dios? ¿Por qué tú y yo somos llamados a obedecer al Señor? Por lo que ya dijimos. Porque Deuteronomio 7 nos dice que el Señor sintió afecto por ti, nos amó y nos eligió por su voluntad, por su soberana voluntad. Entonces, ¿qué propósito tiene entonces la ley del Señor si nadie puede cumplirla perfectamente? ¿Solo Cristo? ¿Qué propósito entonces tiene obedecer al Señor si constantemente estamos tropezando con nuestra obediencia al Señor? Primera razón es que la ley de Dios revela lo incapaces que somos de poder obedecer perfectamente en nuestras fuerzas.
No lo intentes, porque no lo podrás. ¿Estás diciendo que no debemos obedecer al Señor? Dijimos que no, ya lo dijimos. Pero no podremos obedecer perfectamente. Hace un tiempo atrás comprábamos hartos chocolates, ya no. Y ahí teníamos como un escondite en la casa, mala idea en todo caso, ya habíamos tenido otro escondite en la cocina. Ahí están los chocolates. Y las chiquillas cuando van al súper saben las cosas que compramos, entonces están pendientes cuando llegamos a la casa y el chocolate. Y dejamos el chocolate en un lugar y llamamos a las chiquillas. Miren, compramos chocolate y como ustedes saben, está en tal lugar, ahí en ese cajón, el tercer cajón abajo, a la derecha abajo. Ahí está. Y escucharon claramente la instrucción. No lo saquen de ahí hasta que los papás, a menos que le pregunten a sus papás, etc. Claramente la indicación. ¿Qué creen ustedes que al día siguiente el chocolate estaba o no estaba? No estaba el chocolate. Y estaba, o sea, lo único que estaba, que era el papel del chocolate. Podrían sacar el papel y haberlo dejado. Sacan todo y estaba el puro resto ahí del chocolate. Ahí yo recordé lo que la ley de Dios en un sentido nos hace. Mostrar lo incapaces que somos de amar al Señor en nuestras fuerzas, de obedecer al Señor en nuestras fuerzas. Porque la ley de Dios lo que hace es mostrar lo que hay en tu corazón. Jeremías, capítulo 17, nos dice que engañoso es el corazón, perverso, más perverso que cualquier cosa. Entonces, la ley del Señor revela lo que hay en nuestro corazón. Pero también la ley de Dios no nos deja ahí. Sería terrible eso. La ley de Dios también nos lleva a Cristo. Tú no puedes, pero sí otro pudo obedecer perfectamente por ti. Obedeció perfectamente la ley de Dios. Y de esa manera Él fue crucificado por nuestros pecados. Esto es tremendo, hermanos. Por eso cada vez que tú haces algo bueno, debes pensar, hago algo bueno, hoy día compartí el Evangelio con mi vecino, hoy día traté bien a mi esposa, traté bien a mi esposo, hoy día le llevé desayuno a mi esposa. Yo sé que hay muchos hermanos aquí que hacen eso constantemente, ya me lo contaron. Hice algo bueno. Ahí en ese momento usted tiene que pensar, Cristo, no yo. Pero usted, cuando se queja, cuando tiene un espíritu demasiado crítico por todo, era lo que hacían los israelitas, o cuando le habló ásperamente a su esposo o a su esposa, a sus hijos, en ese momento usted debe recordar la gracia de Dios. En ese momento usted debe decir, yo fui. A veces decimos eso, ¿cierto? Cuando uno comete un pecado, hace algo, si ese no soy yo. Sí, ese somos nosotros. Eso nos dice el Evangelio. Entonces, recuerde la gracia de Dios. Y cuando recordamos la gracia de Dios, recordamos lo que Hebreos capítulo 12 nos dice. Ya que tenemos esta gran nube de testigos, está hablando del capítulo 11, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Esa es nuestra verdadera fe, mirar a Cristo en todo momento. El problema de nosotros es que nos miramos a nosotros. Cuando tropiezas con el pecado, ¿qué haces? ¿Te miras a ti mismo? Pobrecito de mí, o pucha, no sé, que el Señor ya no me va a perdonar porque siempre estoy en lo mismo. O no puedo luchar con este pecado. Mira a Cristo, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso nuestros fracasos miremos a Cristo.
En nuestros tropiezos miremos a Cristo. En nuestra debilidad miremos a Cristo. En nuestras dudas, en nuestra aflicción, en nuestros temores, en nuestra angustia, en nuestra prueba, miremos a Cristo, que es lo más preciado que tenemos. No te mires a ti, porque ahí no está fundada tu fe. Tu fe no está en tu desempeño. Tu fe no está en tus habilidades. Tu fe está en Cristo. Ya que se me cae esto. Entonces, el apóstol Pablo nos revela algo interesante a propósito de esta verdad, que mientras obedecemos no olvidemos la gracia. En 2 Corintios 12, 9, tenía un problema el apóstol Pablo. Algunos hablan de una enfermedad, un dolor de espalda. Tenía un aguijón en su cara. Y eso le impedía, no sé si le impedía, pero yo creo que eso le recordaba a quién pertenecía y de quién dependía. Y él le pidió que le quitara esa aflicción. Y el Señor, como ustedes lo saben, les dice: bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente, hijo mío. ¿Por qué? Porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en tu fragilidad. Recuerda eso. Dios te quiere frágil, te quiere débil. No te quiere una supermujer, un superhombre, un superespiritual. Dios te quiere frágil, débil, que reconozcas tu fragilidad, que no puedes en tus fuerzas obedecer al Señor. Entonces la gracia y el poder de Dios florece en nuestras vidas. Porque empiezas a depender constantemente del Señor y no en tus fuerzas. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la gracia, es decir, el amor incondicional de Dios por personas que no lo merecen, esta gracia distingue al cristianismo de cualquier otra religión. En otras religiones no es la gracia, sino que toda la responsabilidad cae en el hombre. Es el hombre buscando a Dios, es el hombre esforzándose por hacer lo correcto siempre, sin depender del Señor. Es el hombre el que busca, el que se acerca a Dios. Es el hombre el que tiene que ser una buena persona moralmente. Es el hombre el que tiene que obedecer a Dios a sus fuerzas. El mensaje del Evangelio nos dice todo lo contrario. El mensaje del Evangelio es radicalmente diferente. Es Dios quien busca al hombre, que lo salva, lo redime. Es Dios quien muestra su gracia, su misericordia, al enviar a su Hijo a vivir una vida perfecta. Luego, Él, nuestro Señor Jesucristo, se entrega en una cruz para pagar por nuestros pecados. Es Él el que se entrega como un cordero ahí, su sangre es derramada por nosotros. Por eso el mensaje del Evangelio no encontramos la obediencia de un hombre perfecto, bien portado, como requisito para la salvación, sino que en el Evangelio encontramos la obediencia como una evidencia de una vida transformada por la gracia de Dios. ¿Cómo está tu obediencia? ¿Cómo está mi obediencia? Entonces, cuando el Hijo escuchaba la verdad del Evangelio a través de esta historia del Padre, ahora Él podía estar habilitado, esta nueva generación iba a estar habilitada para obedecer la ley de Dios. Ahora su motivación para obedecer es la fidelidad, es el amor y es la gracia de un Dios grande, poderoso, para salvar a pecadores por gracia. Donde Dios es grande y nosotros pecadores. ¿Cuál es tu motivación para obedecer hoy? ¿Qué es lo que te motiva a obedecer al Señor cuando nadie te ve?
cuando estás viendo la televisión, cuando estás en tu celular, cuando estás conversando con amigos, cuando estás pensando, cuando estás meditando. ¿Cuál es tu motivación para obedecer al Señor? ¿Cuál es mi motivación para obedecer al Señor? Nuestra motivación ha de ser Cristo. Déjenme concluir. Hay dos formas de tener comunión con el Señor. La Biblia, a lo largo de la historia de Génesis y Apocalipsis, nos muestra esta verdad. Dos formas. La primera es creer que tú y yo somos aceptados, amados y valorados por lo que hacemos o dejamos de hacer. Y la segunda es que tú y yo somos aceptados, somos amados y valorados por Dios a pesar de lo que hacemos o dejamos de hacer. Eso es el Evangelio. ¿Dónde está la obediencia? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Debemos obedecer por amor al Señor. Debemos velar en nuestro corazón. Debemos velar por medio de la palabra del Señor, guardando nuestro corazón, porque de Él mana la vida, dice Proverbios. Debemos obedecer al Señor, pero por amor. No debemos pensar que nuestra obediencia debe ser un requisito para que Dios me ame. Él ya me amó antes de la fundación del mundo. Él nos escogió, Él nos amó, nos predestinó para que fuésemos sus hijos. Nos justificó. Ahora, entonces, el propósito de recordar la ley es generar un amor genuino y sincero a través de un corazón obediente y rendido al Señor. ¿Qué tan rendidos estamos al Señor? ¿Qué cosas estamos amando hoy más que al Señor? Recuerda que el propósito de tu obediencia siempre es y será nuestro Señor Jesucristo, porque de esa manera es la motivación necesaria y suficiente para poder vivir nuestras vidas para la gloria de Dios, en nuestra obediencia a Él. Tengamos un tiempo de oración.